Bien, bueno, nuevamente buenas tardes con todos. La presentación a cargo del día de hoy es justamente la utilidad de la política comparada para entender problemas de la realidad política nacional. Y quisiera comenzar con esta breve presentación hablando un poco de lo que vienen a ser la historia y los antecedentes de la política comparada, ¿no? En la segunda parte quisiera explorar más bien lo que la política comparada nos ofrece en tanto, valga la redundancia, los métodos comparativos para estudiar cuáles son las causas, cuáles son las razones por las cuales en el Perú tenemos justamente, o que nos permite explicar justamente la presencia de partidos muy poco institucionalizados con respecto a otras regiones y cómo eso finalmente contribuye a que nosotros, la calidad de nuestra democracia y la representación y la representatividad del sistema político sea en general muy baja, ¿no? Eh, bueno, para comenzar, sin más preámbulos, retomando el tema, el análisis comparativo siempre ha estado presente a lo largo de la historia, no necesariamente, o como sabemos, la ciencia política es una disciplina ya más moderna, incluso contemporánea, pero los, en el caso de los griegos y los romanos, por ejemplo, historiadores como Heródoto, Pólibo, han tratado de hacer un análisis de las ideas y también de los ideales políticos, y en algunos casos utilizaron pues una metodología comparativa, si bien algo incipiente o primitiva, ¿no? Uno de los ejemplos más completos, digamos, de comparación temprana en la ciencia política nos lo brinda Platón, quien clasifica justamente los regímenes en 6 tipos, ¿no? Hace una diferencia entre la forma política ideal, lo que viene a ser la descripción en la república, y en base a ello hace también una tipología de los 4 o 5 tipos de gobierno que hay. Habla de la monarquía o la aristocracia. eh, en un principio la monarquía y la aristocracia eran considerados como prácticamente un mismo tipo de régimen. Eventualmente la aristocracia empieza a cobrar una forma ya el paso de los años como un gobierno de unos pocos, pero la idea es la misma, ¿no? Se trata en esencia del gobierno del mejor o de los mejores, ¿no? Y según este pensador era la forma más perfecta de gobierno. Por otro lado tenemos la timocracia, donde hay un dominio de la clase militar, hay una degeneración de la democracia, y eso conduce finalmente a lo que viene a ser una oligarquía, ¿no? Donde se da el dominio de una minoría ambiciosa, que es peor que la timocracia y se vuelve justamente un gobierno de los ricos por encima de los pobres. Cuando ese régimen termina por agotar su capacidad digamos, de imponerse sobre el sistema social, viene la democracia, ¿no? Que se convierte en un gobierno del pueblo, todos le sirvan y mandan a la vez, y finalmente las democracias suelen generar con el paso del tiempo en tiranías. Ahí se da el gobierno de un individuo preocupado única y exclusivamente en su propio interés, y es el tipo de gobierno más injusto, bajo y degenerado. Y frente a esas injusticias y frente a esos abusos es que nuevamente comienza el ciclo con la monarquía y la aristocracia. Entonces, lo que vemos aquí es justamente un intento incipiente de comparación entre los regímenes políticos y también una lógica causal, porque nos dice que justamente el agotamiento, ¿no? La máxima expresión, la máxima degeneración de todos estos sistemas políticos llegan a un punto en el cual se agotan y generan las bases o socavan las bases de su misma, por las mismas características de su régimen, empiezan eventualmente a fallar y generan o dan paso a un siguiente tipo de gobierno, ¿no? En una suerte de ciclo evolutivo. Uno de los más modernos exponentes y principales exponentes justamente de la política comparada es justamente Montesquieu, ¿no? Quien en el siglo XIX nos habla de la necesidad de comprender
la separación de poderes para, o mejor dicho, la necesidad de separar el poder y evitar la arbitrariedad y el abuso de poder, haciendo un análisis de los regímenes combinado con determinados tipos sociales. De modo que cada uno de estos gobiernos esté o venga acompañado con un tipo determinado de sociedad. El método comparativo que él utiliza busca entonces comparar sociedades y sus sistemas políticos con base a la cultura, el clima, la religión. Por ejemplo, nos habla de una primera instancia de lo que viene a ser el sistema político chino, o la idea que se tenía del sistema político chino de aquel entonces. Y nos dice que se trata de un sistema que era básicamente degenerado, un sistema que era bastante, digamos, inadecuado y que estaba muy ligado a la tradición, que estaba muy ligado a la arbitrariedad de una persona. Entonces nos habla a grosso modo de tres tipos de gobierno, ¿no? La república democrática, una república aristocrática, los gobiernos despóticos y los gobiernos monárquicos. El soberano, en el caso de las repúblicas democráticas, justamente lo compone todo el pueblo. En la república aristocrática nuevamente cambia se da un cambio porque justamente solamente es una parte del pueblo la que domina o la que mantiene el poder. Justamente se espera que sean los mejores, los que sepan administrar la cosa pública de una manera más adecuada. En el gobierno despótico, nuevamente, solo hay uno, no hay una regla, y se da, justamente por eso prima el temor y la arbitrariedad. Y en el gobierno monárquico, que es el mejor para él, es solo una persona el que a través de las leyes y los poderes intermedios va a administrar al gobierno y controlar la sociedad, ¿no? Y es justamente ese honor, esa característica social, la que permite él mantener un espíritu de cuerpo y gobernar de manera adecuada. Ahora bien, el método comparativo, entonces, podemos decir que consiste en analizar dos o más casos de estudio, comúnmente sistemas políticos o sus partes, por ejemplo, instituciones como el legislativo o relaciones entre instituciones, comparando las similitudes o diferencias entre sus características y procesos distintivos. Todo ello con el propósito de identificar y explicar cómo, cuándo y por qué se producen las variaciones y similitudes observadas a identificar su impacto. Entonces, lo que se busca comparar es justamente con lo que se busca mediante la comparación, que es un método, es encontrar una lógica causal. ¿Qué es lo que produce un determinado fenómeno? ¿Por qué en determinados países se puede, o en determinados casos de pertenecientes a un determinado país, se observa un determinado efecto y en otros no? Pero esta comparación no se hace en un vacío, ya que usualmente se compara con base a conceptos proporcionados por una teoría, y en muchas otras ocasiones esos son conceptos, estos mismos conceptos surgen en el proceso mismo de la comparación. Entonces, voy a cambiar ahorita mi presentación para hablar justamente de lo que vienen a ser los partidos políticos. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, ¿cómo nos puede permitir la ciencia política a través de la metodología comparada entender o comprender el estado actual de la política a través de un análisis de uno de los principales, uno de los principales eh, constituyentes del sistema político, que son los partidos? Porque justamente nosotros vamos a comparar el grado de organización, el grado de funcionalidad o cohesión de estos partidos con otros casos en los cuales se encuentren justamente partidos mucho más
mucho más consolidados y que contribuyen a un correcto funcionamiento de lo que viene a ser el sistema democrático. Lo que nosotros tenemos en el Perú justamente no son partidos, ¿no? Empecemos justamente por una definición de lo que viene a ser un partido político, ¿no? Un partido es cualquier grupo político identificado con una etiqueta oficial, ¿no? Es un grupo que se presenta entonces a elecciones con base en una etiqueta oficial y que busca, pretende sacar como resultado de presentarse a esas elecciones candidatos a cargos públicos, ya sea el Congreso, ya sea el Senado, en caso de dos cámaras, o eventualmente la presidencia. Además, coordina a los políticos que pretenden postular con ellos para acceder a cargos públicos. Mediante esta organización partidaria articula y representa además demandas ciudadanas y canaliza la opinión pública. Eso es justamente todo lo contrario de lo que nosotros tenemos en la actualidad respecto a los partidos. La manera adecuada, comparándolo con una definición que se ajusta a los partidos no hay que irnos necesariamente a los países desarrollados, ¿no? Hay que ir o hay que mirar, por ejemplo, a países como Uruguay, que tienen un sistema de partidos mucho más sólido, mucho más consolidado en nuestro hemisferio, incluso en el caso de Chile, aunque menos. Lo que nosotros tenemos es más bien una suerte como que no hay una analogía fácil, pero digamos, podemos verlo como si fuera una suerte de vehículo electoral, ¿no? En tanto que se trata de una asociación de candidatos que buscan ocupar cargos públicos, sin duda, pero cuyos miembros compiten elecciones bajo una misma etiqueta. A diferencia de lo que vienen a ser los partidos, los vehículos electorales son mucho menos institucionalizados. Pero incluso entre los vehículos electorales hay diferencias, ¿no? Diferencias cualitativas que en nuestro caso, desafortunadamente, nos hacen tener un tipo de vehículos electorales que son aún más desarticulados porque lo que priman en ellos es justamente la voluntad de los que vienen a ser los dueños del partido, los miembros de esa etiqueta, de esa suerte de vehículo partidario, ¿no? No todos los vehículos electorales cumplen con las dos funciones, es decir, no todos los vehículos cumplen con las dos funciones de representar y articular demandas. Y justamente en el caso peruano tenemos partidos que solamente articulan y representan demandas de una sola cúpula, que ni siquiera es tampoco elegida a través de elecciones primarias y que no le interesa en lo más mínimo representar al grueso de la ciudadanía. Entonces, vamos a explorar cómo son estos vehículos electorales y qué es lo que los diferencia formalmente de los partidos políticos, ¿no? Los dos ejemplos particulares los dos ejemplos más claros de los que les podemos hablar ahorita justamente son los del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y en este caso, haciendo salvedades con los sistemas democráticos y partidarios de otras democracias más consolidadas, por lo menos sí podemos hablar de un mínimo de estructura, representan a grupos electorales definidos, hay también liderazgos claros y reconocidos. Todo lo contrario ocurre en nuestro país, ¿no? Donde los partidos están en un proceso prácticamente de renovación, prácticamente que es constante. Uno de los principales factores que nos permite identificar la poca capacidad y la poca calidad de la democracia es que no hay continuidad tampoco en ninguno de estos vehículos. Es decir, muchos de ellos, la mayoría de veces, cambian incluso de nombre, de logo, cambian la constelación de personas que se adueñan incluso del partido. Y lo peor aún es que no tienen capacidad tampoco de reelección, lo cual hace aún más difícil pretender que puedan articular realmente demandas a nivel de una manera consistente en el tiempo, ¿no? Si a eso le sumamos otras cuestiones como la falta de reelección, entonces no tienen tampoco ningún incentivo para representar o intentar representar a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo los partidos, una breve historia, ¿no? ¿Cómo es que los partidos se vuelvan parte del sistema político? La primera incorporación se da a inicios del siglo XIX, ¿no? Hay una ampliación de la participación por parte justamente en los países que en ese momento estaban haciendo una transición a monarquías parlamentarias. Hay justamente también una mayor incorporación de gente a la cual no se le podía seguir negando el voto, incorporación de obreros, eventualmente campesinos.
Hay una segunda incorporación de masas ya, donde justamente empiezan a participar mujeres, incluso los iletrados. Y la tercera incorporación ya se habla de, a partir de aquí, coincide justamente con esta tercera ola de democratización, hay una plena democratización en tanto que ya el voto prácticamente es universal, salvo para quienes, por cuestiones legales, y eso es casi en todo el mundo, no pueden votar al ser menores de edad, por ejemplo. El término partido empieza a utilizarse, y eventualmente el término partido era considerado incluso de forma peyorativa, porque se consideraba que era una facción. Se sustituye gradualmente el término de facción, porque desde la concepción republicana, las facciones eran vistas como promotoras única y exclusivamente de bienes particulares y no del conjunto de la sociedad. Y la palabra indica para los autores un grupo político dedicado a una facción, a un hacer perturbador y nocivo o de actos siniestros, porque se contrapone desde esta visión cualquier intento de armonía, o no podría haber desde esta visión inicial cualquier intento de armonía entre lo particular y lo universal, ¿no? Hay una concepción, y esto viene, como les digo, de una concepción republicana muy negativa de lo que vienen a ser las facciones. En otras palabras, fue a partir de que empezó a aceptarse el pluralismo político que los partidos políticos fueron ganando aceptación e importancia, con base a los procesos que ya les vengo mencionando. Y en el Perú no fue distinto, ¿no? Recordemos que hasta el año 56 las mujeres no podían votar, y es solo a partir de la constituyente del año del proceso constituyente del año 78 y 79 que finalmente los analfabetos en el Perú pueden acceder al voto, y se habla pues de el comienzo en el Perú de un verdadero régimen democrático, ¿no? Entonces, ¿qué es y qué no es un partido, no? Los partidos, a diferencia de lo que hemos visto, como comienza el término, no son facciones, ¿no? Los partidos son parte de un todo y son conductos o canales de expresión, ¿no? ¿Cuáles son estas características y funciones de los partidos, ¿no? Hablando desde una cuestión más estructural, digamos, los partidos como tales cumplen características importantes, ¿no? Coordinan a los políticos dentro de su partido y buscan representar intereses. Muchos de estos partidos, como en el siglo XIX, surgen para articular las demandas de, por ejemplo, los obreros, ¿no? Como el Partido Laborista Inglés a mediados del siglo XIX. Los partidos políticos entonces cumplen una suerte de una doble labor, ¿no? Una labor de coordinación horizontal que consiste en que se encargan de monopolizar el proceso de selección de candidatos. Y esto es importante, porque los partidos son en sí mismos también organizaciones, ¿no? Cuentan con una jerarquía, cuentan con una serie de procedimientos formales para seleccionar a los candidatos y a través de los cuales se puede hacer una carrera partidaria. Y también monopolizan la estrategia de elección de coordinación electoral. Entonces, va a haber una organización central que se encargue de todo eso, ¿no? ¿Cuáles candidatos van a competir? ¿En cuáles distritos? ¿Quién no va a competir? ¿Quién va a estar exento? Y hay una serie de procedimientos formales que regulan todo ese acceso a esos puestos y esas postulaciones. Y además sirven como un medio efectivo de representación. Estos partidos deben proveer un canal para articular dichos intereses colectivos y finalmente deben ser capaces de plasmarlos en la realidad promulgando leyes, ¿no? A través de la labor legislativa, favoreciendo, por ejemplo, promoviendo proyectos de ley que aumenten, digamos, el sueldo mínimo o que brinden algún tipo de beneficio a los trabajadores, dando así lugar a la implementación de políticas basadas en la plataforma del partido y de esa manera pueden responder a sus bases. Entonces, se trata de estructuras más complejas, más articuladas, ¿no? Entonces, justamente los partidos políticos van a hacer eso, ¿no? Van a coordinar horizontalmente, van a agregar intereses, en elecciones van a monopolizar la selección de candidatos, van a emplear una etiqueta común, van a movilizar electoralmente a los intereses colectivos, que es decir, a sus bases, y van a fungir como medios de intermediación y canalización de demandas colectivas, ¿no? El partido va a autorizar la nominación de candidatos a todos los niveles, entre otras cosas. Los aspirantes a candidatos van a aceptar esos procesos y esas reglas formales. Como les dije, se hace o se busca que haya una regularidad y se haga todo a través de un mismo sistema que articule
el acceso a esos puestos y a esos candidatos que van a eventualmente representar estos intereses, ¿no? Va a haber una competencia también entre los candidatos del partido y van a utilizar todos ese mismo logo, ¿no? Y en general hablamos de consistencia, de predictibilidad y de una estabilidad. Nada de lo cual desafortunadamente contempla, nada de lo cual se ajusta a lo que vivimos hoy en día, ¿no? No tenemos realmente cómo saber, o mejor dicho, tenemos una idea de cómo se toman las decisiones dentro de los vehículos electorales que en la actual escena política peruana. Nosotros sí tuvimos esto hasta más o menos fines de los 90, ¿no? Es decir, perdón, hasta más o menos fines de los años 80. Llegamos a tener partidos constituidos que hablaban por unas bases, representaban intereses, se podía hacer un módico de vida partidaria, ¿no? Pero con el tiempo eso se ha ido perdiendo y actualmente predominan justamente lo que vienen a ser los vehículos electorales donde se carece absolutamente de todo eso, ¿no? Los aspirantes, una de las principales diferencias es esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en las elecciones primarias en este póster de Italia, ¿no? Los aspirantes todos aceptan el proceso de nominación y los resultados, los procesos eventualmente también en esos partidos que pertenecen a estas democracias más avanzadas son incluso abiertos a los escrutinios, se sabe los resultados están correctamente supervisados, ya sea por alguna entidad independiente, por la sociedad civil. Utilizan todos o se mueven todos dentro de las reglas que vienen a ser o que vienen digamos, a fomentar el funcionamiento y la estabilidad de ese partido. Existen además una existencia de una membresía dual entre élites y organizaciones, en el caso de los partidos. Hablamos aquí de los lazos formales con las organizaciones civiles. Hay una presencia de vínculos formales entre partido y organización y hay una presencia también, por último, de vínculos informales entre partido y organización. En el caso de los vehículos electorales solamente hay este tipo, es decir, presencia de vínculos informales. Y eso es lo que hace que este tipo de organizaciones sean tan volátiles, sean tan inestables y sean eventualmente muy poco representativas. El mejor ejemplo que tenemos históricamente es el de, en el Perú, justamente el del APRA, ¿no? Porque moviliza electoralmente electores colectivos, tiene bases, o tuvo bases, y el partido cuenta con un núcleo estable de circunscripciones, es decir, de votantes y miembros. Como se hablaba, ustedes deben haber escuchado esa palabra, ¿no? Del sólido norte aprista, ¿no? Bueno, todo eso ya se ha perdido, ¿no? ¿Cuáles son otras funciones de los partidos políticos? Sirven justamente como un canal de expresión, es decir, permiten a los ciudadanos comunicar cosas al Estado, hacerles saber que no están funcionando las cosas bien o que no se están representando adecuadamente sus intereses, y sirven además como una suerte de control contramayoritario, ¿no? Los partidos deben estar de acuerdo antes de que una política puede ser aprobada, y estos, al tener el control de una determinada cámara, pueden, por ejemplo, observar una determinada medida para impedir que una determinada política para evitar que ésta sea implementada sin negociar adecuadamente, ¿no? En la medida en que el gobierno no puede actuar sin el apoyo de múltiples partidos, se diluye el poder de un solo partido para instrumentalizar al Estado. Entonces sirve también como un adecuado balance de poder. Es muy contrario a lo que vemos ahora, ¿no? Donde el gobierno, el Congreso legisla de espaldas a la amplia mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y donde única y exclusivamente se legisla a favor de estos vehículos electorales. Entonces, finalmente pasemos a los tipos de partidos que podemos hablar en base a lo que señala Luna, ¿no? En el caso de los que vienen a ser los vehículos electorales, no hay coordinación horizontal y no hay agregación de intereses, ¿no? Estamos hablando justamente de lo que vienen a ser coaliciones de independientes. Y es el peor tipo de mundo porque justamente estos independientes no van a tener ningún interés en representar a nadie más que sus propios intereses, no responden a nadie y no dependen de los recursos que brinde ese partido ni los canales que brinde ese partido para hacer vida partidaria o para entrar pues justamente a la competencia política, ¿no? Como les dije, nosotros no siempre fuimos así, ¿no? Uno de los primeros partidos fue el Partido Civilista.
El Partido Civilista surge porque se considera que la existencia de diversos puntos de vista era dentro, lógicamente, de los límites de aquella época, era esencial para la democracia. Recordemos que en esa época solo votaba un porcentaje muy pequeño de la población, usualmente hombres educados y urbanos y pudientes. Pero los partidos políticos propiamente dichos no eran considerados como en la actualidad, sino que solo aparecían para un periodo determinado electoral. La virtud, o digamos lo interesante del partido civil es que consistió en, o pudo ir más allá de los comicios y buscó también tener presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Incluso en esta época, lo más común era tener clubes, ¿no? Que eran sociedades políticas electorales que respaldaban a sus candidatos, ¿no? En el caso de Pardo, él era apoyado, por ejemplo, por la Sociedad de Independencia Electoral. El partido que ya les dije más importante que hemos tenido justamente ha sido el APRA, y que la fortaleza del aprismo provenía de aquellas áreas de la costa norte que se veían más fuertemente afectadas por el crecimiento dedicado a la agricultura de exportación. Las regiones azucareras y algodoneras de la costa norte les dan una amplia base y una fortaleza, tanto así que llegan justamente incluso a hacer una revolución en Trujillo en el año 32 y durante décadas fueron un partido sumamente influyente, ¿no? Hasta finalmente el 2006. Sin embargo, en los años, este sistema de partidos que nosotros tuvimos fue bastante, dejó muchísimo que desear. Los partidos tradicionales eventualmente colapsan, ya que dejaron de ser representativos en medio de una crisis múltiples, ¿no? Tanto en lo político de representación como en lo económico por los problemas de los años 80, como en lo social debido al terrorismo, que atacó sistemáticamente a partidos y a dirigentes sociales y a las políticas, y por otro lado a las políticas económicas inadecuadas y a un masivo crecimiento de la informalidad. Entonces todo eso hizo muy difícil representar a una sociedad que estaba siendo crecientemente atomizada y individualista, ¿no? Si bien los partidos nacionales sobrevivieron al menos nominalmente, puesto la ley exige que los candidatos presidenciales y parlamentarios se presenten en listas partidarias, existen estos nada más que solo en el papel, ¿no? Sus vínculos, lo más importante es que estos partidos vieron cómo sus vínculos locales se desintegran durante la primera mitad del siglo XXI y en consecuencia desaparecieron sobre todo a nivel de base. Y esto es la clave, ¿no? Todo ese proceso gradual de desaparición y desinstitucionalización de lo que hasta ese momento eran nuestros partidos explica por qué hay un auge de la individualización, hay un auge de este candidato como empresario o emprendedor electoral, y cómo ya no cuentan con bases con respecto a las cuales podían articular una plataforma común y que daba una estabilidad, ¿no? Los partidos tradicionales no solo fueron desplazados por estos vehículos personalistas, sino que además a nivel local los partidos nacionales de todo tipo fueron desplazados por movimientos efímeros, ¿no? Organizados en torno a candidatos específicos. ¿Y ello por qué? Porque fueron justamente los candidatos que contaban con los mayores recursos los que empezaron a dictar la agenda. Por eso se habla de dueños de partidos, ¿no? El resultado fue un nivel de fragmentación y fluidez partidaria sin paralelo en América Latina, ¿no? Como es el caso que ya nosotros conocemos, que es el de César Acuña, por ejemplo, ¿no? En el Perú post-Fujimori es una democracia sin partidos, como señalan Levitsky y Cámara, ¿no? Recordando la tipología anterior, podemos hablar de coaliciones de independientes, ¿no? Que es uno de los subtipos de los vehículos electorales, pero es el más endeble y, como veremos, el más nocivo para esta democracia. Y aquí tenemos justamente el ejemplo de esta candidata que, de acuerdo a su lectura del momento, a lo que esta señora pensaba que era lo más adecuado, fue cambiando de camiseta, ¿no? Estas competencias por lograr un escaño y mantenerse, figurar en la escena política para reelegirse, hacen que su lealtad partidaria además sea muy baja, ¿no? Y que los llamen, digamos por así decirlo, vayan a la opción más atractiva para con tal de seguir manteniendo esa curul. La organización partidaria ya no proporciona una ventaja, sino todo lo contrario. Es más bien un lastre, y la supervivencia de estos emprendedores políticos depende de la marca personal, ¿no?
y pertenecer a un partido solo cuando esa marca o ese partido esté teniendo, digamos, una mayor popularidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se mantiene esta composición partidaria? Y esto es clave para comprender el actual estado de nuestra democracia, porque una vez que estos han sido privados de sus organizaciones locales, la mayoría de los partidos carecen de militantes, de infraestructura de campaña, de recursos financieros o prebendas que puedan obtener, que puedan ofrecer a los candidatos locales. Los actores políticos peruanos son en esencia independientes, ¿no? Aquellos que buscan importantes cargos en ejecutivo, como la presidencia, crean y lideran su propio vehículo personalista. Los políticos de los niveles nacional, regional y local crean vehículos personalistas en su búsqueda de un cargo ejecutivo para llenar sus listas con políticos que también van a ser independientes, sean tránsfugas o amateurs sin antecedentes partidarios, la mayoría de los cuales carece de vínculos reales con la agrupación. Y eso lo podemos ver a través de todo el espectro político. No es solamente de aquellos partidos que se pueden encontrar aquí en la costa, ¿no? De una orientación o que ellos dicen, digamos que se suele asociar con la derecha, sino también pasa también con los partidos de autodenominados de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos centrales que hacen que estos vehículos electorales en nuestro caso sean tan nocivos, ¿no? Ya no se espera que hay una independencia partidaria, ya no se espera que los políticos establezcan lazos duraderos o sigan una carrera dentro del partido, ¿no? Lo que importa son los recursos que ellos puedan, con los cuales ellos puedan participar, ya que es a través de esos recursos que ellos se van a mover dentro de este vehículo y quien tenga más dinero va a, por ejemplo, coger los números principales en las listas, ¿no? No es una cuestión de democracia interna, como se esperaría, o de mérito, incluso de haber pertenecido muchos años y haber trabajado por la organización, sino es el que tiene más dinero para financiarse una campaña más amplia. Existe el transfugismo, ya que los políticos cambian de afiliación partidaria de manera rutinaria, ¿no? Y esta es una estrategia para sobrevivir, ya que aprendieron que la lealtad a la agrupación original, en un contexto de extrema volatilidad, donde el día de mañana un político puede ser acusado de algún caso de corrupción, podría descarrilar su carrera política, podría ser nocivo para sus aspiraciones de reelección, por ejemplo, ¿no? Y esto justamente conlleva estas coaliciones de independientes, ¿no? Los vehículos electorales seleccionan candidatos, ya sea outsiders o tránsfugas, que pueden proporcionar más votos o efectuar la contribución financiera más grande. Y se esperan que estas candidaturas sean contratos de corto plazo que expiren después de la elección. Por eso es que vemos a tantos políticos renovándose o tratando de adquirir darle nuevas alas, nuevos vientos a su carrera, reemergiendo en algún otro partido. Porque lo que importa es justamente mantener la marca que ellos han cultivado. Otra de las cuestiones muy negativas es justamente que, a diferencia de los partidos políticos de antaño, las maquinarias, los vehículos electorales lo que hacen es alquilar maquinarias políticas. Los vehículos electorales hacen uso de operadores políticos quienes se encargan de hacerle la campaña a los candidatos, ¿no? En otras palabras, alquilan, digamos, estas organizaciones que los partidos tradicionales y más consolidados sí tienen, ¿no? Entonces se encargan de hacerle la campaña a los candidatos buscando miembros para sus listas, establecen lazos con asociaciones empresariales o notables locales, organizan mítines, distribuyen prebendas y reclutan el personal para el pintado de muros y colocación de afiches. Muchos de estos experimentados cuadros partidarios fueron en su momento de izquierda y cuentan con una experiencia que les termina siendo, con la cual terminan siendo una suerte de maquinarias políticas de alquiler, ¿no? Y de esa forma la competencia electoral selecciona a aquellos que tienen la capacidad de ganar por cuenta propia. Bajo tales condiciones, un candidato autónomo con capacidad de autofinanciarse va a tener mucho mayores posibilidades de construir su marca propia. Y el hecho de no contar además con estas maquinarias políticas, sino que tengan que alquilarlas, hace que no haya continuidad, que no se creen esos vínculos sociales, tanto formales como informales con la gente. Es como que se volviese a empezar nuevamente de cero. Hay una continuación de la descomposición partidaria. Los dos casos por antonomasia, dos casos de los cuales podemos hablar son justamente dos partidos que
en apariencia pueden no tener mucho en común, que son justamente Perú Libre y Renovación Popular. En lo que Perú Libre respecta, no es un grupo cualquiera, ya que Cerrón logró una cierta implantación de la presencia regional, que, no obstante, como hemos visto con las elecciones alcaldes, ha perdido nuevamente, ¿no? Salvo algunos dos municipios, Perú Libre fue barrido nuevamente de las elecciones, ¿no? Pero también es cierto que Perú Libre apenas obtuvo el 3.4% de los votos en otros años, ¿no? Entonces nunca fue realmente una agrupación consolidada. En el caso de, perdón, no era Renovación Popular, era Fuerza Popular. Y es también una coalición de independientes. Han habido pocos intentos de consolidación, se invitan siempre a nuevos candidatos que de alguna manera figuren. Ha habido con lo que algunos le dicen, señalan que es una suerte de keikización del fujimorismo, donde esta señora Keiko Fujimori es prácticamente la dueña del partido, reemplazó progresivamente a la vieja guardia del fujimorismo original desde 2016. Las planas congresales son principalmente formadas por invitados que negocian sus candidaturas. Recordemos que basta con ello solamente para ver el porcentaje electoral que obtiene en 2016 y en 2021, ¿no? En 2016, por una cuestión de lo que viene a ser la asignación de las, a través del coeficiente electoral, con 36% logra de los electores, logras un 70% digamos, de las bancadas en el Congreso, pero eventualmente las pierde, ¿no? Las pierde obviamente por ganado a pulso por sus propios esfuerzos de sabotear a la democracia, ¿no? Las planas congresales son principalmente formadas por invitados que negocian sus candidaturas y hay una dinámica similar a nivel regional que impide consolidar las bases, ¿no? Al no haber una vida partidaria, al no haber una transparencia, al no haber una organización, se van a preferir a invitados con recursos que a personas que realmente tengan una base, ¿no? A personas que estén interesadas en hacer una vida partidaria que representen intereses reales. Se prefieren invitados con recursos a personas de las bases, quienes resienten no poder participar, pero exceder a su activismo del larga data. Además, y en ese caso es consistente con Perú Libre, también hay una muy poca capacidad de coordinación horizontal y de agregación vertical de intereses, ¿no? Y los resultados regionales nuevamente son bastante reveladores, ¿no? Lo que hemos visto a nivel de las regiones es salvo por el caso concreto de Alianza para el Progreso y de Somos Perú en dos departamentos de la selva y de la costa respectivamente, y el caso de Avanza País en Madre de Dios, el resto son justamente movimientos netamente regionales. Esos son los que han ganado en provincias, los que han sido justamente los que han ganado o los que han aprovechado ese descontento o ese hartazgo de la gente también de la incapacidad de estos partidos o estos vehículos electorales de tener una proyección a nivel nacional, ¿no? Por las cuestiones que ya vengo señalando, ¿no? Y aquí lo podemos ver más claramente, ¿no? Los movimientos regionales son los ganadores. De las 196 provincias que conforman el territorio nacional, el 63.3% pertenece al éxito electoral de movimientos regionales. Para el caso de Junín, Perú Libre también corrió la misma suerte, ya que habiendo presentado candidaturas en 7 de las 9 alcaldías, solamente alcanzó un porcentaje mínimo de los votos, ¿no? No fue suficiente para superar al movimiento regional Sierra ni a Contigo Junín. Y en Lima se da también algo similar, ¿no? Hay una fragmentación también del voto. Hay no es tan extrema como lo que vemos a nivel de, digamos, en la escena nacional respecto a los escaños de los congresos ni a nivel de las presidencias, pero sin duda también hay grandes diferencias en lo que viene a ser el voto por alcalde de provincias y el voto de las municipalidades, ¿no? No hay ningún solo partido que predomine, salvo salvo Podemos Perú, que obtiene algo de 20 alcaldías, ¿no? Hay muchos independientes y eventualmente muchos de estos candidatos
también abandonan esas filas para hacer carrera propia, como suelen ser el caso de varios alcaldes a nivel de Lima metropolitana. ¿Cómo resolvemos o cómo deberíamos resolver o qué debería hacerse para resolver esta situación donde tenemos partidos que solo velan por beneficiar a quienes más dinero ponen en la campaña, ¿no? Ya para ir terminando mi presentación, lo que se tiene que hacer es justamente fortalecer los partidos, ¿no? La existencia de una organización partidista, tenemos que garantizar leyes que fomenten la existencia de una organización partidista desde los niveles directivos hasta las bases. Es decir, contar con, justamente, hacer que regrese justamente, que los partidos tengan incentivos para cultivar bases, ¿no? A diferencia de una que fue creada por el candidato, sin la cual el candidato no puede triunfar. Tenemos que hacer que el candidato tenga que necesariamente ir a través de los canales que ofrecen los partidos para desarrollarse, ¿no? Y que el dinero político sea canalizado principalmente a través del partido y no llegue directamente al candidato, porque bajo esa situación en la cual el candidato con más dinero baila, por así decirlo, con su propio pañuelo, no es posible fortalecer los partidos. Hay que establecer además umbrales más altos, y eso tiene que ver también con el sistema electoral, establecer una valla por debajo de la cual los partidos no tengan escaños en el departamento. Se espera que con ello, es decir, alzando esa valla electoral, se reduzca también la fragmentación, que hace muy difícil la convivencia democrática, sobre todo dado el tipo de sistema que tenemos, que es ahorita prácticamente un parlamentarismo de facto, ¿no? Y evitar y hacer o promover lo que algunos expertos llaman los sistemas electorales personalizados, ¿no? Hacer un sistema proporcional personalizado con una barrera legal de representación en el nivel nacional a un nivel intermedio. Así se puede cumplir con la exigencia de representación en la parte que se refiere a la representación proporcional entre los partidos políticos, lo cual al mismo tiempo no es tan alta para lesionar el principio de representación proporcional. En otras palabras, tenemos que adecuar buena parte de los sistemas electorales para las realidades de las realidades sociales, ¿no?, del país, ¿no? Y nuevamente no podemos seguir estos datos ya para compararlos con lo que hemos visto respecto a las elecciones de 2021, y hoy no podemos seguir teniendo grupos tan fragmentados donde un presidente no cuente pues con bancada, donde otra de las reformas que se tienen que hacer es justamente cambiar la fecha de elección de la primera vuelta con digamos, cambiar la fecha de la elección de las elecciones presidenciales con las parlamentarias, porque así se cambian también los incentivos y los cálculos de las personas. La gente va a saber más o menos qué es lo que, o hacia dónde puede, o hacia dónde debe ir dirigido su voto, sabiendo cómo serán las composiciones de o quién ocupa un determinado poder del Estado, ¿no? Se debería hacer primero justamente en la elección presidencial, en nuestro caso, y después votar por hacer las elecciones parlamentarias para ver y hacerle, digamos, conducir a la gente hacia una mayor facilidad de cálculo, ¿no? Bien, eso sería todo respecto a mi presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganselo saber a través de Geraldi. Sí, muchas gracias, profesor, por la ponencia del día de hoy. Ha sido bastante enriquecedora. Y bueno, sí, ahora vamos a pasar con las preguntas. Pueden levantar la mano o escribir sus preguntas mediante el chat para poder leerlas en todo caso. Sí, Alejandro. Sí, muy buenas tardes, Geraldi. Muy buenas tardes, profesor Clemente. Ha sido un gusto contar con usted. Quería hacer la siguiente pregunta. Tengo entendido que una de las propuestas que señala es fortalecer los partidos. Sin embargo, me pregunto lo siguiente. Considerando que hay una percepción ciudadana bastante extendida acerca de que los partidos que actualmente están en la escena política nacional son partidos cuyas principales figuras están presuntamente vinculadas en actos de corrupción o en actos que van, por así llamarlo, en contra del buen gobierno, me preguntaría entonces, cuando hablamos de fortalecer partidos, ¿nos referimos a los partidos que actualmente existen o nos referimos a hipotéticos partidos que podrían surgir en el futuro? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, señor Alejandro. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer que para algunos de estos partidos, por lo menos, sea atractivo buscar
ese funcionamiento, digamos, esa institucionalización sin la cual la vida política partidaria, la democracia sería un poco más estable, ¿no? Para empezar, uno de los principales errores, y ahora viéndolo retrospectivamente, ha sido justamente negarles la posibilidad de reelección. Porque cuando no tienen la posibilidad de reelegirse, los políticos no tienen ningún interés más que el corto plazo. Y solo les interesa cumplir con su agenda y pasar todos los proyectos de ley que a ellos les interesa, ¿no? Eso por un lado. Es decir, si tienen los incentivos para reelegirse indefinidamente, van a poder hacer también ellos una carrera de más larga data y van a hacer lo posible por representar o articular los intereses. Yo sé que esto suena bastante incluso cínico, pero así funciona, ¿no? Muchos de estos políticos buscan hacer o buscan vivir de la política y eso es algo tanto bueno como lo malo, algo tanto bueno como malo, pero si queremos empezar a hacer reformas tenemos que darnos cuenta de que desafortunadamente esa es parte de la realidad, ¿no? Por otro lado, tendríamos que hacer una ley más eficiente o, digamos, hacer que todo el tema del financiamiento sea mucho más transparente, hacer efectiva esta ley de financiamiento de partidos. Y también deberíamos, en conjunto con esas medidas, porque no hay una sola, digamos, bala de plata o una sola medida mágica para resolver todo esto, elevar el umbral, ¿no? Hacer que solamente aquellos partidos que logren un mayor nivel de organización, de representación, así sea poco al comienzo, que obtengan, en el sentido de que sean aquellos quienes obtengan la mayor cantidad de votos, sean los que merezcan estar en el Congreso, ¿no? Hacer que solamente algunos pocos disfruten de ese privilegio, ¿no? Y que eventualmente hagan incentivos para competir con el resto y para conquistar los votos de otros que no están siendo capturados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, aquí nos están escribiendo, a ver, algunas preguntas. Lo voy a leer. La compañera Nicole Melody Acosta nos menciona, ¿existen ejemplos de coaliciones exitosas entre partidos políticos en otros países que podrían servir como modelos para mejorar la estabilidad política en el Perú? Bueno, gracias por tu pregunta. Justamente este ha sido el punto de esta clase, ¿no? O de esta presentación, digo. Porque nosotros podemos ver, o tenemos que ver justamente, tenemos que saber más cómo han sido nuestros partidos anteriormente, cómo es que ha funcionado la democracia. Funcionó la democracia porque justamente hubo un acuerdo de élites para respetar la política democrática y competir dentro de las reglas de la democracia. Y tendríamos que ver cuáles son esas leyes, esos marcos legales para fomentar la estructuración de organizaciones partidarias que permitan representar, que permitan agregar intereses y que hagan que justamente esos políticos tengan incentivos para pertenecer a una organización. Iría por ese lado. O sea, nosotros no es que estemos empezando tampoco de cero. Nosotros hemos tenido justamente, como les dije, un sistema de partidos políticos, pero un sistema que por todo lo que ya les mencioné terminó colapsando, ¿no? Y estuvo muy por encima no fue algo diseñado, no fue algo planeado, sino que se dio por esa convergencia de crisis tan potentes, ¿no? Sobre las cuales realmente ninguno de esos actores pudo hacer demasiado. Y desde entonces, desde los años 90, lógicamente con esta personalización de la política, se fue perdiendo toda esa capacidad de institucionalización. Una de las cuestiones que yo creo que deberíamos hacer es justamente empezar a cuestionarnos, ¿no? Porque sería un primer paso muy necesario, ¿no? Hacerle entender a la gente, ¿no? La necesidad de que se involucren ellos también en la política y ver cómo podemos resolver y salir de este impasse, ¿no? Porque desafortunadamente, como nosotros vemos, buena parte, si no la mayoría de estos políticos, por sí solos no lo van a hacer. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, aquí nos ha mandado una pregunta más de la compañera Deina y nos menciona, ¿cuál es la relación entre la ausencia de partidos sólidos y la participación política de la sociedad civil en el Perú en comparación con otros contextos?
Yo diría que hay una desconexión, ¿no? Muchos no es que tampoco estemos total y completamente desmovilizados, ¿no? Vemos que hay muchos colectivos, ¿no? Tanto, digamos, progresistas, liberales, conservadores, pero justamente no podemos, lo que hacen los partidos justamente es llenar los partidos por sí solos servirían para llenar ese vacío en un sentido más institucional y más formal, en tanto son capaces justamente de legislar, ¿no? Representando demandas sociales. Estos movimientos como, digamos, el Noa Keiko o esos movimientos espontáneos justamente se agregan o se articulan con una plataforma quizás muy específica y en determinadas coyunturas, pero no son sostenidos en el tiempo como si lo sería un partido, ¿no? Entonces, hay justamente, yo diría que la respuesta está incluso en la pregunta, ¿no? Porque justamente hay una desconexión entre lo que vienen a ser los partidos y la sociedad, ¿no? Y la sociedad encuentra o busca encontrar otros canales para movilizarse, para protestar, que no encuentra desafortunadamente a nivel de la política estándar, ¿no? Por el grado de informalidad que nosotros vemos. Porque les interesa además seguir cultivando esa informalidad por la manera en la cual están estructurados estos partidos, ¿no? Entonces es una relación negativa, es una relación que va mellando la confianza de la ciudadanía en la democracia. Por eso hay tanta gente que busca justamente soluciones por fuera de los partidos, o esperando que venga alguna suerte de Bukele para, digamos, solucionar problemas como el de la inseguridad ciudadana, del crimen organizado, ¿no? Entonces, justamente es esa ausencia de la relación, una carencia total de relación la que nos debe hacer pensar, justamente repensar esta forma de conducir la política, ¿no? Que no se da en otros contextos, en otros contextos más institucionalizados, pero que desafortunadamente estamos viendo de manera creciente, porque en países como Chile hay también, y en países como Argentina, ¿no? También hay un creciente cuestionamiento a la política o los que son percibidos como los políticos tradicionales, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con el caso de Milei, que es un outsider que sale, entre comillas, de la nada, ¿no? Y que busca justamente acabar también con estos políticos tradicionales para llegar al poder, o el mismo Bolsonaro, digamos. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta más. Bueno, dicen, estimado Francisco, conforme a datos extraídos de encuestas a nivel nacional, gran parte del descenso en la confianza de los ciudadanos en el ámbito político peruano se atribuye a la carencia de renovación en las agrupaciones políticas. Observamos la presencia de bancadas cuyos miembros ostentan una permanencia indefinida, lo cual obstaculiza la incorporación de jóvenes en la esfera política. Sin embargo, también nos enfrentamos a la problemática de los outsiders, es decir, individuos nuevos. Sí, gracias por tu comentario, Victoria. Justamente, ¿no? Vemos que hay políticos reciclándose eternamente, pero también hay outsiders, ¿no? Hay nuevas caras que no realmente buscan tentar suerte y empezar una carrera política de cero, de nuevo, y que sin embargo terminan no siendo más que representantes muy esporádicos, ¿no? Que terminan eventualmente solamente representando a los magros intereses de ese pequeño grupo de electores que los termina llevando a ocupar un curul, ¿no? Y eso tiene que ver, como ya lo he señalado, con buena parte de la manera en la cual están estos partidos, pero también tiene que ver con el sistema electoral. Y nuestro sistema electoral es uno que sobre el cual se tienen que hacer modificaciones técnicas importantes, ¿no? Desafortunadamente el sistema ahorita no me da tiempo para hacer una exposición una respuesta más amplia, pero hay una serie de efectos perversos que tiene la cifra repartidora para hacer que algunos partidos o algunos políticos obtengan más escaños de los que verdaderamente les corresponde. Y asimismo hay una serie de leyes que están dadas también para facilitar o, digamos, mantener este sistema por el cual son los individuos los que importan dentro de estos vehículos electorales y que van en contra de la consolidación partidaria, ¿no? Nosotros tendríamos que justamente exigirles a los partidos también que
como parte de su plataforma hayan reformas o iniciativas que consoliden o regulen mejor el funcionamiento de lo que viene a ser la estructura y la vida partidaria dentro de estas agrupaciones, ¿no? Pero eso solo puede venir si la sociedad misma se lo pide. Así es. Bueno, habiendo culminado con las preguntas, agradecemos a todas las personas que han participado y en especial, bueno, a usted por haberse dado el tiempo y por haber respondido a cada una de estas dudas que se han presentado. Y bueno, finalmente les informamos que la evaluación de la sesión estará disponible mañana a las 10 de la mañana y permanecerá abierta durante las 48 horas y los alentamos a participar y a compartir con sus comentarios. Bueno, de esta forma concluimos con la ponencia, con la sesión, y bueno, le agradecemos nuevamente a usted, doctor, licenciado Francisco, por su valiosa presentación, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Si no fuera mucha molestia y mucha incomodidad, nos gustaría si podría pasarnos el PPT que ha presentado el día de hoy, porque sí, como claro. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima semana con los asistentes, y esto sería todo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.